Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy hablaremos de una situación que es polémica, indignante y reiterativa en el país. Presta atención a la siguiente historia. Una comunidad en el occidente de Bogotá se encuentra entre el miedo y la zozobra tras entregar a las autoridades a un delincuente atrapado en flagrancia, quien horas después quedó en libertad. Ahora las personas que lo denunciaron son víctimas de amenazas del señalado delincuente. Veamos la historia completa de nuestro compañero Héctor Rojas. Los comerciantes del barrio Pradera en Puente Aranda fueron quienes detuvieron, entregaron y denunciaron ante las autoridades a este hombre, tras evidenciar que estaba robando autopartes de los vehículos del sector. Sin embargo, horas después, el presunto ladrón quedó libre y hoy son blanco de amenazas. Lo deja en libertad a causa de que la persona dice que se encontraron los elementos hurtados, que realmente no se los llevaron, entonces por eso esta persona queda en libertad, pero pues eso se convirtió en un problema para los ciudadanos y los comerciantes del sector de Pradera aquí en Puente Aranda, porque esta persona ahora regresó, nos amenazó y ha sido algo de todos los días, o sea, se volvió ya un constante el hurto y la amenaza. Para Ricardo Burgos, abogado penalista, un presunto delincuente puede quedar libre por varias razones. Si la Fiscalía General de la Nación observó que no era necesario imponer una medida de aseguramiento solicitándosela ante un juez de control de garantías, pudo haber determinado dejar en libertad a estas personas que hurtaron en la empresa, pero la investigación sigue vigente. Para protegerse de los ladrones, los comerciantes han implementado varias estrategias de seguridad, pero aún así son víctimas de hurto. Por eso se ven en la necesidad de atender sus negocios armados. Por eso decidimos tener nuestras armas traumáticas dentro del local para protegernos de cualquier incidente. He sido víctima 3 veces de hurto y las 3 veces accioné el arma traumática. Ya uno con el arma, pues ellos ya la piensan 2 veces para poder venir acá a hacer algún robo, algún asalto. De acuerdo con la policía, más del 50% de los capturados en Bogotá son reincidentes o tienen procesos con las autoridades. Más del 50% de los capturados son reincidentes, nos estaba informando Héctor Rojas. Pues bien, para hablar de este preocupante tema, está con nosotros Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Buenas noches, doctor Herrera, ¿cómo está? Buenas noches, apreciada Daniela. Por supuesto, también un saludo amplio y fraterno a toda la gran audiencia de Caracol. Doctor Herrera, ¿qué opina de la historia que acabamos de ver? Esta es una tragicomedia, Daniela, cotidiana. Desafortunadamente, en nuestro país se presenta un alto índice de percepción, pero además de concreción en cuanto a impunidad se refiere. Cuando se le pregunta al ciudadano común, a partir de casos como este, ¿cuál es su nivel de favorabilidad, opinión favorable en materia de justicia? Más del 82% señalan tener una opinión crítica o desfavorable. Y se debe a casos como este, en los cuales la ciudadanía espera tener un aparato judicial más fortalecido y simplemente más efectivo a la hora de perseguir este tipo de delitos. Estamos hablando de un tipo de situación reiterativa en el país. Entonces, director. Sí, Daniela, desafortunadamente así es. Nosotros tenemos unas estadísticas muy preocupantes. En el país, el hurto callejero tiene unas estadísticas de alto impacto. Al año se están surtiendo más de 300.000 o 300.000 de estas acciones. Tenemos que cada hora son víctimas de este delito más de 35 personas. El horario en el que más tiende a cometerse este delito es de las 6 de la mañana a las 11. Pero con independencia de eso, el aparato judicial no se muestra fortalecido, no tiene una estructura que permita precisamente que señale eventos ejemplarizantes para disuadir a los delincuentes que están acostumbrados simplemente a reincidir. Esa nota que nos mostraban en el informe es totalmente cierta y valedera. El tema de la reincidencia también es un hecho preocupante cotidiano. Observemos algunas estadísticas, por ejemplo. En Colombia, en los últimos años, habían sido aprendidos 240.000 personas responsables eventualmente por el delito de hurtos. Y encontramos que más de 90.000 casos, ya esas personas habían estado aprehendidas entre 2 y 9 veces. Pero un hecho todavía mucho más relevante, un centenar de esas personas ya habían sido aprehendidas más de 70 veces. Es decir,
los despachos judiciales vienen haciendo las puertas giratorias de instancia absolutamente inane para que estas personas rindan una audiencia y después salgan inmediatamente a delinquir. No, increíble. Doctor Herrera, esa cifra que nos acaba de decir de las personas, de los capturados que son residentes, ¿de qué periodo son? Y también si de pronto tendrá el comparativo de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, 2 años, ¿cómo poder compararlas para entender un poco la magnitud de lo que está pasando? Claro que sí, Daniela. Esas cifras específicamente son del último año y medio, pero si nos vamos con la muy buena pregunta, más atrás encontramos un reporte exactamente igual. Es más, encontramos que esas personas que ya habían reincidido, lo que hacen es volver a reincidir porque no tienen quien los ataje. Su actuación es absolutamente irregular desde todo punto de vista y la justicia no resulta siendo un parapeto eficiente o efectivo para contrarrestar esa situación. Yo creo en un sistema garantista, el sistema penal tiene que serlo, claro que sí, pero también creo que las víctimas, que son los ciudadanos de a pie, requieren precisamente verse beneficiados por la justicia, porque una justicia que solamente beneficie al delincuente termina siendo una justicia complaciente. ¿En qué falla la justicia en ese tipo de situaciones, doctor Herrera? Daniela, el sistema penal acusatorio tiene, y lo hemos dicho también hace varios meses y años, tiene unas fisuras determinadas. La primera de ellas son concesiones importantes, reiteradas y acumulativas para los delincuentes. Aquí es muy difícil que se condene a alguien, vamos a ponerlo en esos términos. No existe además, como en otros países, el sistema de acumulación de penas, sino el sistema de rebaja múltiple. Y eso en principio es positivo para aquella persona que quiera reinsertarse a la vida social otra vez. Pero aquí lo que pasa es que esas personas lo que salen es a volver a delinquir. El segundo tema, el sistema penal acusatorio viene siendo denominado el sistema penal aplazatorio. Es muy fácil aplazar audiencias. Muchas de ellas por supuestas preocupaciones, enfermedades adquiridas en la medida en que la persona es recluida, después porque la persona no comparece a la justicia, y esa es otra finalidad que se está dando. Lo tercero, hay una gran congestión en el sistema judicial en materia penal, lo que hace de fiscales con muchos casos y de jueces con muchos otros. Y después, claro que sí, hay que decirlo muy clara y tajantemente, hay escenarios de ineficiencia y de beneficio y concesión al delincuente de manera desmedida, como esa figura del vencimiento de términos, que ha operado, claro, a favor del garantismo, está muy bien, pero en contra de las víctimas. Claro, doctor, también podríamos decir que la falta de denuncia de los ciudadanos, que a su vez sostienen que casos como estos muestran precisamente la inutilidad del trámite, pues termina beneficiando a su vez a los delincuentes. Claro que sí, y es cuando uno quisiera, Daniela, que el sistema judicial fuera una barrera de contención y no un promotor del delito. Y es que desafortunadamente los jueces y los fiscales no pueden hacer nada distinto a lo que dicta la norma. Y yo creo, vuelvo y repito, porque en eso hay que ser reiterativo, yo creo en el garantismo. Esta es además una democracia, tiene que existir debido proceso, tiene que existir derecho de defensa, pero se nos fue la balanza hacia el otro lado. Porque ¿dónde está entonces dentro de esa preocupación el ciudadano que clama justicia? Ese ciudadano que de manera ejemplar denuncia el delito cumpliendo además con su obligación como buen ser humano y después resulta defraudado porque la administración de justicia no tiene esa contención y resulta que el delincuente además es su torturador porque de ahí en adelante lo amenaza. Vamos ahora, doctor Herrera, ¿y qué argumentos puede tener un juez para dejar libre a un delincuente capturado en flagrancia? Uno se pregunta esto en muchos casos que hemos reflejado, que hemos contado, cuando se tienen los videos, el mismo testimonio, cuando hay tantas evidencias, pero mire, a la vuelta de la esquina, pues está libre este delincuente. Sí, ahí hay una alta discrecionalidad de los jueces y se basan sobre todo, Daniela, en que, por ejemplo, esa persona no revista ningún peligro para la sociedad. Y resulta que en este caso esa consideración quedó absolutamente defraudada, toda vez que lo que hace el delincuente o el presunto delincuente una vez denunciado es corroborar
que lo sigue haciendo, pero además empeorando su situación porque ya no solamente se dedica a robar, sino que se dedica a amenazar. Y entonces en el caso de ese ciudadano, ¿será que si le vuelve a pasar o si vuelve a evidenciar un delito, lo va a volver a denunciar? No, porque queda atemorizado, porque desafortunadamente ahí se falló como Estado en la resolución rápida, específica de una controversia, en este caso jurídica penal. Se pierde la confianza en la justicia. Doctor Herrera, ¿también hay fallas por parte de las autoridades? ¿Se equivocan en los procedimientos? ¿Qué tan común es esto? Sí, también hay que reportarlo así con mucha tristeza, Daniela, que se presentan esas falencias. Yo creo en el muy buen nivel judicial que tiene Colombia. Creo que además nuestros jueces son comprometidos, jueces y juezas comprometidos, pero desafortunadamente también a veces o se ven rebosados en la carga o congestión de temas que tienen a bordo, pero también desde otro punto de vista, la norma es blanda, la norma es flexible, y ya muchas veces se le ha pedido al Congreso de la República que sea más eficiente a la hora de detectar precisamente penas y también desde luego un sistema que, vuelvo y repito, sea frontera, límite contra el delito. No lo que está pasando hoy en día, que el sistema penal se convierte, por así decirlo, de manera ingenua, en un facilitador o un promotor de ese delito, porque la impunidad lo que hace es promover los elementos y los hechos delictivos. ¿Qué argumentos puede tener un juez para dejar libre a un delincuente capturado en flagrancia? Generalmente acuden a varios ellos, por ejemplo, que se trate específicamente de delitos de menor impacto, que se trate también de una persona que no hubiera ofrecido resistencia en cuanto a su captura, o que se trate de una persona que se considere concreta y específicamente que no genera ningún peligro para la sociedad, como antes lo citaba. Y entonces, bajo esos vericuetos, pues encontramos casos como los que antes en estadística citábamos, y es de manera muy desafortunada que más de 100 delincuentes, porque ya habían sido además o declarados culpables, pues vuelven y reinciden permanentemente, más de 70 casos. ¿Será que una persona que es aprendida 70 veces no es un peligro para la sociedad? Si eso no es, si esa persona no constituye un peligro para la sociedad, sinceramente no sabríamos entonces en qué situación habría que decretarlo. Con razón, son casos tan indignantes y entendemos también muchas veces esa pérdida de confianza de parte de las víctimas. Doctor Herrera, ¿qué pasa también con las investigaciones de la Fiscalía? ¿Están fallando a la hora de aportar pruebas? ¿Se presenta comúnmente estos casos? La Fiscalía, Daniel, hay que decirlo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, ha mejorado el nivel de eficiencia, por así decirlo, medido en el número de casos que tienden a ser específicamente declarados culpables por parte de los jueces. Ahí encontrábamos una media de un 52%, hoy en día está en un 56, 57%. En todo caso, la Fiscalía pues tiene que armar también buenos casos para efectos de que se pueda lograr ese elemento cuando ella, vuelvo y repito, cree que hay un delito de por medio o un delito específicamente declarado. Esa estadística no indica que nuestros jueces entonces estén generando impunidad. Indica finalmente es el nivel de éxito que tiene la Fiscalía en cuanto a sus acusaciones, pero es un elemento que nos sirve de base para también determinar cómo ha sido el funcionamiento del ente acusador en los últimos años con relación a ese específico punto. Y con todos estos estudios que ustedes han hecho y como están al frente del tema, doctor Herrera, vamos a confirmar que estemos conectados. Bueno, doctor Herrera, sí. Frente a esos estudios que ustedes han venido haciendo y cómo han estado también vigilando tantos casos similares, ¿cómo están los niveles de impunidad en este momento en el país? Son desafortunadamente altos y altos a 2 niveles. Primero, en cuanto a percepción. Hay un estudio también que presentaron otros entes relacionado específicamente con la percepción ciudadana en cuanto a si la justicia era eficiente, ya no la favorabilidad, sino la eficiencia de la justicia y sobre todo lo que hace en materia penal. Y también los resultados son absolutamente preocupantes. En un altísimo porcentaje de cada 10 ciudadanos, casi 7, 6 y tanto,
señalan que para ellos el sistema penal acusatorio genera impunidad y no aplica medidas determinadas y específicas. Eso entonces también es un índice y es un factor desde todo punto de vista preocupante y que habrá que tener en cuenta. Pero a todo eso nos referimos con que aquí la principal función y el principal objetivo es que los señores congresistas se pellizcan, andan es pendiente a veces de múltiples cosas, desde luego a veces importantes, pero otras nimiedades que les quita el tiempo para pensar en esto que además es discursivo. Los estudios de la Corporación de Excelencia en la Justicia en esto no son novedosos, llevan lustros indicando y ratificando esos puntos. Y hay una negligencia. En vez de estar pensando en tanta norma para efectos de generación de homenajes y de otro tipo de circunstancias a veces incomprobables o no necesarias, el Congreso de la República debería sentarse de una vez por medio de unas mesas técnicas en las que se aporte estadísticas, elementos y emprender una gran reforma que sobre todo le llegue al alma del ciudadano para que el ciudadano recupere su confianza en la justicia. En términos de justicia, doctor Herrera, ¿es este un Estado muy garantista? Este es un Estado que es garantista, algunos dicen que excesivamente garantista. Digamos que el ser garantista es un elemento fundante de la democracia, porque pues si no volveríamos a épocas de bárbaras naciones donde se perseguía de manera discrecional, violando el derecho de defensa, violando el debido proceso, pero nos referimos a que el garantismo, que está muy bien, tiene que tener también garantismo para las víctimas. Está muy bien el garantismo para los delincuentes, entre comillas, bajo esas reglas que son de reconocimiento universal, pero aquí se requiere desde luego también un importante garantismo para la víctima, porque entonces, ¿qué le vamos a decir a este ciudadano, cierto, que se ve defraudado, Daniela, por esta situación? Y se lo preguntaba, doctor, porque hay esa percepción que a veces los delincuentes tienen más garantías que la ciudadanía. ¿Usted qué cree? Si le preguntamos a cualquier ciudadano, digamos, dentro de esas estadísticas y encuestas, eso es lo que la mayoría piensa, que aquí existe un sistema que privilegia la voluntad, el capricho, la irregularidad del delincuente sobre el de las víctimas. Y no solamente, para que no nos centremos en este delito, no solamente lo vemos en este, lo vemos absolutamente en todos los demás delitos y hechos ilícitos. Desde luego, el hurto callejero es el más cotidiano, pero si lo pasamos a hurto de motos, al hurto también de residencias, si lo pasamos a violencia intrafamiliar, si lo pasamos a abuso sexual, encontramos y replicamos desafortunadamente los mismos rangos y los mismos marcos. Pues, doctor, ese es un tema tan profundo como preocupante y nos deja aún más con esa sensación después de esas cifras tan importantes y alarmantes que nos acaba de compartir. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros esta noche, doctor Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Gracias por su tiempo, por ayudarnos a entender un poco más este panorama. El agradecido soy yo y la Corporación Excelencia. Gran abrazo, Daniela, y por supuesto un saludo nuevamente especial a toda la audiencia. Buenas noches, que descanse. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, para que nos cuente qué tiene esta noche en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora un encuentro que simbólicamente es muy importante y que hoy se hizo de forma virtual, pero que marca una serie de reuniones y de encuentros que seguramente van a dar a conocer una verdad dolorosa pero necesaria sobre la guerra en Colombia. Hoy, en la Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Francisco de Rú, se encontraron dos de los antiguos varones de la guerra en nuestro país. Hablamos de Salvatore Mancuso, ex jefe de los paramilitares, y de Rodrigo Londoño Timochenko por parte de la extinta guerrilla de las FARC, por cuenta, uno, de la pandemia, y dos, por cuenta de la situación de cárcel que permanece
en ese momento para Salvatore Mancuso en Georgia, en Estados Unidos, fue un encuentro virtual en el que hubo muchas dificultades técnicas, pero que más allá de ello tuvo un trasfondo fundamental de reconocimiento de la barbarie que trajo la guerra a los campos colombianos, en una lucha absurda y fratricida entre quienes se decían simpatizantes de la izquierda, la guerrilla, y quienes se decían simpatizantes de la derecha, los paramilitares. Fue un parteaguas, sin duda, lo que ocurrió el día de hoy, porque tanto Mancuso como Timochenko se declararon listos a iniciar el aporte de verdad frente a la barbarie que se cometió durante el conflicto. Además, invitaron a otros exintegrantes de grupos irregulares de las FARC y de los paramilitares. Hablamos, por ejemplo, de Martín Llanos, jefe de las autodefensas en Casanare. Hablamos de Pastor Alape, ex jefe de las FARC en el Magdalena Medio, y otros actores del conflicto. Más allá de esto, la primera versión, que ya tendrá datos concretos sobre hechos de la guerra en Colombia, quedó programada para el próximo 21 de abril. Ese día comenzará el país y sobre todo las víctimas directas a escuchar una cantidad de relatos que hasta ahora no han sido públicos, que seguramente van a causar mucho dolor, pero va a ser la única forma en la que en algún momento estaremos transitando el camino hacia una posible reconciliación. El encuentro histórico de los dos extremos del conflicto armado en Colombia. Muy bien, así llegamos al final. A ustedes gracias por conectarse. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche.